diste, y desde entonces vivo porque no vivo sin tus amores, para quererte, necesito la vida, que no la muerte, que no la muerte, que no la muerte. A tu amor me he rendido sin condiciones, el derecho que tengo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos comenzado hoy la oración, esta mañana, de domingo, en este domingo 25 del tiempo ordinario. Y seguimos en los evangelios de estos días, especialmente de los domingos, leyendo y meditando la palabra del Señor a través de las parábolas. Hoy en concreto escucharás en la misa, o la has escuchado ya, no lo sé, la parábola de aquel hombre propietario que fue a contratar jornaleros a lo largo del día. Y a todos ellos les promete o les va a pagar con un denario la jornada. Así va pasando las horas y a cada vez que va a la plaza donde hay hombres esperando trabajo, les va pidiendo, ¿no? Id a mi viña y os pagaré lo propio. Y la parábola, como recuerdas, acaba por esa, entre comillas, injusticia del propietario, del Señor, porque paga igual a todos. Hayas trabajado el día entero o hayas trabajado una hora. No nos quedamos solamente en ese tema de la injusticia, que a ojos humanos podría parecer que es así, sino más bien creo que tienes que considerar, ¿no?, esta palabra de Dios como Dios que llama. Dios que llama a los hombres. Los llama a primera hora, los llama al mediodía, los llama al final del día. Como te ha llamado a ti, me ha llamado a mí también. Porque Dios siempre llama. ¿Y cómo respondemos nosotros? Evidentemente, ¿cómo respondemos nosotros? Mira, el Señor llamó a los 12. Aquellos 12 siguieron al Señor al principio. Y al principio era, pues casi, iba a decir, como un desconocido. Después ellos van entendiendo, ¿no?, pues que el Señor era algo más que un hombre, ¿no?, y que sus palabras, las palabras del Señor, tenían fuerza. Concretamente, si lo recuerdas, en un momento dado, San Pedro le dice el Señor, ¿no?, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de Dios.
es donde quería centrarme hoy en este rato de oración, en la consideración de la palabra de Dios, que para nosotros es importantísimo, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es alimento para el alma, porque la palabra de Dios es necesaria para la vida espiritual. Sin ella, el alma no se alimenta, además de la Eucaristía, evidentemente. Y concretamente esas palabras que te decía antes, de San Pedro, se desarrollan o las escuchamos en aquel sermón, palabra de Dios, que el Señor dijo después del milagro, de uno de los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces. Es cuando el Señor les abre el corazón y les habla concretamente del misterio de la Eucaristía. Tan duras fueron aquellas palabras, aquella palabra de Dios, que muchos de los que seguían al Señor dejaron de seguirle. Esto no lo podemos creer, como si dijéramos, esto ya nos supera. Se van muchos. Quedan los apóstoles, esperando como, no sé, una palabra. Y el Señor les dice, si queréis iros, también iros vosotros. Y es cuando Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, le dice el Señor, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es realmente espectacular, me parece. Porque si abres el corazón y lo piensas un poquito, te darás cuenta inmediatamente de que esas palabras son absolutamente actuales. Que también el Señor a ti y a mí nos está diciendo hoy, oye, esa es mi palabra. ¿Está en tus manos seguirme o no? ¿Escucharla o no? ¿Amarla o no? La Escritura Santa, la palabra de Dios, nos hablan de Cristo, del Verbo encarnado, de la obra de la encarnación. Y escuchar esa palabra de Dios, como la parábola que hoy te decía hemos leído o leemos en la misa, significa atender a Cristo, que habla en concreto hoy de esos jornaleros, bien, del premio, del trabajo. Tú y yo tenemos que tener una actitud interior de escucha y de poner nuestro corazón de tal manera que esa palabra de Dios hiera, entre, nos llegue hasta el fondo, con una herida de amor. Y es que ahí tiene que haber, mejor dicho, una estrecha relación entre tu vida y la palabra de Dios. No son dos mundos apartes. No es, como te diría, situaciones diversas que no tienen nada que ver. No. Esa palabra de Dios tienes que dejar que te hiera el alma. Tienes que ser como tierra buena, donde la palabra de Dios, la semilla, caiga.
Decía San José María concretamente hablando de esto. Al abrir el Santo Evangelio, piensa que lo que allí se narra, obras y dichos de Cristo, no solo han de saberlo, no solamente has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. El Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca. Y en este texto santo encuentras la vida de Jesús. Pero además, dice, debes encontrar tu propia vida. ¡Qué gran verdad! Son palabras de Forja. Tienes que encontrar tu propia vida. Porque ese misterio que proclama la palabra es el de una persona viva, Cristo. Y para conocerle y amarle hay que tratarle la palabra, también en el pan, como se trata a un amigo, a un ser real, resucitado, vivo por tanto. Dice también en un momento dado San Juan aquello de que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, no nos comunica solamente un conocimiento, algo que debemos entender o conocer, sino que quieren convertir nuestro corazón para compartir la vida de Cristo. Y con ese fin nos dirige su palabra para levantar la miseria nuestra y disponerla a una comunicación, a un diálogo de amor, a una confianza absoluta con el Señor. Pan y palabra, amor. El verbo con mayúscula revela el amor de Dios que quiere reunirnos a todos para que seamos uno con Él y en Él. Por tanto, la relación que Dios a través de la palabra, del verbo, quiere entablar con nosotros, nace de su amor. Por eso hace falta amar, tener la humildad de reconocer nuestra necesidad de ser salvados y decir con Pedro, también tú y yo, decir con Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú guardas palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y si somos humildes y somos por tanto tierra buena, que no hay piedras, que no hay abrojos, que no hay zarzas, el Espíritu Santo nos transformará, porque la palabra es siempre de Dios, viva y eficaz. Qué bonito es escucharle así, qué bonito es saber escuchar y buscar su voz. Porque además piensa una cosa, el Señor no se impone. Su palabra llega a nosotros de una manera sencilla, humilde, casi yo diría silenciosa. Son movimientos del alma, intuiciones, inspiraciones, que nos invitan a aprovechar la ocasión para dejarnos querer, para devolver amor con amor. Así. El Señor no se manifiesta como un viento fortísimo, ni como una tormenta, ni como un rayo. Así lo relata Moisés también en una de las... El Señor no es el fuego, no se comunica a través del fuego que todo lo consume, sino que se comunica en la brisa suave,
perceptible solo a quien está atento. Y eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu actitud y la mía a la hora de escuchar la palabra de Dios? Por ejemplo, pienso en leer el Evangelio o en la misa a escuchar la palabra. ¿No deberíamos cuidar más el silencio interior? La escucha. ¿Cuántas veces tenemos interior y exteriormente una verborrea, una locuacidad que nos impide poder y saber escuchar? Hay tantas cosas que están en la cabeza, ¿verdad? Que a veces son importantes y otras no son tan importantes. Qué difícil es cuando tapamos la realidad de nuestra vida, quizás a través de muchos ruidos. Muchos ruidos. Son como esas personas que cuando estás con ellas no puedes decir nada, porque no dejan colocar, están hablando todo el rato. No tiene silencio. No tiene silencio, no hay silencio, no son capaces de oír a nadie y menos a Dios. Por eso hay que evitar esa tendencia que tenemos hoy los hombres de rodearnos siempre del ruido. Vamos en el coche, en música, lo que sea, la radio, no sé qué. Llegamos a casa y ponemos lo primero, la televisión. Estamos con personas y no paramos. Hay una cosa que se llama recogimiento interior. Es decir, que vivir para adentro, mirarnos para adentro, hacer silencio. ¿Cuántas veces lo digo? Hacer silencio. ¿Has probado alguna vez hacer silencio? Estar callado, no físicamente, no me refiero hablando, sino a silencio interior. Porque ese silencio interior nos hace trascender. Nos ayuda a la vida contemplativa. Y entonces escuchamos la palabra. Y entonces oímos la palabra. El Señor nos enseña a amar a Dios Padre y a los demás. Nos dirige una palabra para que seamos mejores. Por eso, si aceptamos la palabra de Dios, comprobaremos que todo eso es verdad, palabras de vida eterna. Y nos ayudarán también, evidentemente, a mirar a los demás, a encargarnos de que en todas las circunstancias, lugares y épocas arraigue, germine y dé fruto la palabra de Dios. Mira, quizás si hay en esta segunda parte de la meditación quería insistirte en ello y insistirme. Quizás el lugar singular de la palabra en nuestras vidas y su centralidad se manifiesta especialmente en la liturgia. No en vano dice concretamente el Concilio Vaticano II, dice: la Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exigen la naturaleza de la liturgia misma. Participación en la liturgia de la palabra. Ser conscientes de lo que es verdaderamente la palabra de Dios y de lo que supone recibirla y por tanto escucharla con respeto en su proclamación, en la Santa Misa. Hablando de la liturgia, que hoy día pues es tantas veces comentada, ¿no? La liturgia y por tanto todo lo que se refiere al culto. Hablamos de una acción de la Iglesia. La palabra de Dios, concretamente el Evangelio, ¿no? Es de tal calibre, de tal importancia. Fíjate que hasta el sacerdote, cuando acaba de proclamar el Evangelio y dice palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, respondemos, gloria a ti, Señor Jesús, el sacerdote, levantando un poquito el libro, el leccionario, lo besa. Lo besa. Estamos
no te olvides, de pie, escuchando el Evangelio. Por tanto, nos estamos uniendo al Cristo resucitado y mostramos con esa manera de estar el respeto hacia la palabra de Dios. No estamos escuchando una noticia importante, simplemente, sino que esta palabra se nos revela desde lo alto. Dios nos está hablando. Por tanto, escuchamos a Dios. Y hacemos y pedimos al Señor que esa palabra penetre en nuestra vida. Fíjate. Penetra en nuestra vida. Por tanto, es oración. Coloquio con Dios. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios y manifestar ese respeto. Mira, tengo un texto que lo cito Benedicto XVI en una homilía muy bonita, ¿no? Es un texto concretamente del Antiguo Testamento, el libro de Nehemías. En ese libro narra pues un momento dado cómo leían la palabra de Dios aquellos hombres, palabra de Dios del Antiguo Testamento, y narra así: el día 1 del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante toda la asamblea, hombres y mujeres, ante todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo prestaba oídos al libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían preparado para la ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues sobresalía por encima de todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando las manos. El pueblo se mantenía en su sitio. Leían el libro de la ley de Dios con claridad, explicando el sentido para instruir con la lectura. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote Esdras, que leía, y los levitas, que instruían al pueblo, dijeron a todos: hoy es un día santo para el Señor vuestro Dios. No os lamentéis ni lloréis. Pues todo el pueblo estaba llorando al escuchar la palabra de la ley, y les indicaron: id, comed manjares sustanciosos, escanciad bebidas dulces y compartirlos con los que no tienen nada preparado, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. No estéis tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Pues fíjate cómo el énfasis que ponen en cómo leían aquel libro. Y la actitud de los oyentes, que se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Y lo hacen de pie, con humildad, con reverencia, conscientes de la importancia. Y también del privilegio que han sido escogidos para escuchar esa palabra. Y responden todos juntos: amén, amén. Y después lo celebran. Lo celebran. Claro, todo eso tiene mucho que ver, es como un símbolo, ¿no?, de la Santa Misa, donde escuchamos la palabra de Dios y celebramos también, con el banquete eucarístico, esa palabra de Dios que se ha encarnado y se ha hecho hombre por nosotros. Celebramos con alegría. Por eso la misa, dentro del misterio que tiene y de la oración que supone, es también una manifestación de la alegría del pueblo. Decía Benedicto XVI que la celebración es oración y coloquio con Dios, de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Por tanto, la primera exigencia para una buena celebración es que el sacerdote entable realmente ese coloquio, es oyente de la palabra, sigue diciendo, y anunciador de la palabra, en el sentido de que se hace instrumento del Señor y trata de comprender esta palabra de Dios que
luego debe transmitirse al pueblo. Está en coloquio con el Dios, porque los textos de la Santa Misa son plegarias, gracias a las cuales, juntamente con la asamblea, alabamos con Dios. La gente, decía, seguía el Papa, percibe si realmente nosotros estamos en coloquio con Dios, con ellos, o si por el contrario solo hacemos algo exterior. El elemento fundamental de la verdadera ars celebrandi, el arte de celebrar bien la Eucaristía, es por tanto esta consonancia, la concordia entre lo que decimos con los labios y lo que pensamos con el corazón. Bueno, eso tiene mucho que rezar, porque realmente esto nos afecta también a nosotros. Nosotros no solamente leemos la palabra de Dios, sino que la pensamos en el corazón. Piensa en la Virgen, ponderaba todo en su corazón. Entender lo que leemos, asumir, rumiar, la palabra a veces se utiliza, es esa, ¿no? Rumiar, o sea, darle vueltas a las palabras del Señor. Así tiene que ser. Claro, porque cuando leemos la palabra de Dios así, vamos como, diría yo, como haciéndola nuestra. Y aquello nos está haciendo un bien enorme en el alma, porque va como asentándose, es como espada de doble filo que penetra en los pliegues de nuestro corazón, nos hace entender cuánto nos ama el Señor. Por eso la oración, te hablaba antes del silencio y de la oración. La oración tiene que tener todo esto. Estos días hemos hablado, ¿verdad?, en las meditaciones que os he pasado, de la oración. Yo quería concluir, de alguna manera este ciclo de oraciones con esto, porque me interesaba mucho que entendiéramos la palabra de Dios, o sea, cómo vivir la palabra de Dios, cómo tiene que meterse en nuestra alma. Por eso el mejor libro para hacer la oración siempre es el Evangelio. Que no leemos como quien lee una novela, sino que leemos como quien sabe que aquello es vida, que aquello es parte de mi vida, me afecta, me llega al corazón, me cambia, me renueva, me convierte. Escucha, silencio, recogimiento, palabras de Dios. Todas esas palabras de Dios han sido escritas para que correspondamos al amor manifestado en Cristo y reconocido por nosotros. Toda esa palabra está ahí para que triunfe en tu corazón y tú y yo seamos capaces de responder a su llamada. Per un Domini, decimos al final del Evangelio, de oraches o de las lecturas. Palabra de Dios, demos gracias a Dios. Alabanza a Dios. Párate. Intenta escuchar la palabra de Dios bien cada día o cada domingo en la misa. No estés distraído. Incluso es bueno, ¿no?, pues tener un pequeño evangelio en casa, un evangelio de cada día, y leer la palabra antes o después de misa, en casa, o antes si puedes, mejor, porque así ya vas con el texto sabido. Y después tú en el silencio de tu oración, el recogimiento de una iglesia, junto al sagrario, o en tu casa, donde puedas, incluso en un tranvía, como le pasó a San José María. Escucha esa palabra de Dios. Dile al Señor que penetre en tu corazón, que esa palabra se haga tuya. Léela despacio, medítala, haz lección divina, es decir, medita lo que lees. Y verás cómo el Señor te ayuda mucho
y te hace entender que la palabra de Dios es vida, es fuego, es algo que llega al corazón, que te cambiará. Ten tiempo, seguro que lo tienes, estoy seguro, pero ten paz para hacerlo. No tengas prisa para escuchar la palabra de Dios. Es Dios que quiere venir a tu puerta y te llama. Y quiere hablarte. Y no hablarte al oído, sino al corazón. Porque Dios habla al corazón. Señor, que yo te escuche. Que yo te vea. Que yo te ame a través de la palabra. Piensa en la Virgen, ya sí que acabó. Piensa en María Santísima. Y piensa como por varias veces, y no es anécdota, nos dice la Sagrada Escritura que ella ponderaba todo aquello en su corazón. María era una mujer que te escucha. María escucha para la palabra de Dios, que la conocía, pero la está viendo delante de ella, y aquello le hace rezar. Tú estás viendo al Señor tantas veces, a lo largo del día, en muchas ocasiones, y aquello te tiene que hacer rezar. Tienes que aprender, tenemos que aprender, mejor dicho, a ponderar todas esas cosas que Dios nos dice a través de su palabra y a través de los acontecimientos más normales de nuestra vida. Tenemos que aprender a ponderarlos en nuestra oración. ¿Cuánto bien nos hará eso? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, y está queriendo meterse en tu corazón para decirte cuánto te quiere y cuánto espera de ti. Mira a María y pídeselo. Hazme amar la palabra, Madre, como tú la amaste. Que sea para mí fuente de vida y de santidad. A ti, Madre mía, te lo pido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.